Pues buenos días. En nuestro espacio del COPIC CLM charla vamos a abordar el tema del empleo. El empleo como tal lleva siendo ya varios años un derecho constitucional. Sin embargo, quienes trabajan se encuentran muchas veces con el agua al cuello y quienes no trabajan matarían por conseguir un buen empleo en un buen sitio. La falta de trabajo resuena en nuestra sociedad, sobre todo en el ámbito juvenil, donde más del 40% de la juventud se encuentra en paro. Precariedad laboral, horas extras sin remunerar, la salud mental de las personas cada vez más minada y sobre todo unas prácticas no remuneradas convierten a la juventud en un centro que es incapaz de conseguir un buen empleo debido a la baja demanda que existe. Todo esto afecta a una comunidad cada vez más hastiada y cansada de empleos precarios. Entonces, para abordar todo este tema vamos a contar con la colaboración de estas 4 personas que van a ser nuestra mesa redonda y voy a pasar a presentarlos. Por otro lado, tenemos a Pedro Capilla Ponce, que es ingeniero químico. Él trabaja actualmente en Albinesa, en una alcoholera en Daimiel, como técnico de medio ambiente. Buenos Hola, días. Pedro. Buenos días. También tenemos a Juan Carlos de Aro Sánchez, que es doctor en ingeniería química y actualmente trabaja como técnico del Departamento de Optimización y Control en Repsol Puerto Llano. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Luego también tenemos a Lucía García González, ingeniera química, que actualmente está trabajando como ingeniera de procesos en Técnicas Reunidas. Más concretamente, Lucía, si nos podrías concretar en qué trabajas para que quede muy claro. Por supuesto, buenos días a todos. Como Antonio decía, soy ingeniera de procesos, trabajo en Técnicas Reunidas y dentro de Técnicas pues trabajo en una división que se llama la División de Desarrollo de Tecnologías Propias, que básicamente desarrollamos proyectos de I+D de la compañía de Técnicas. Muy bien, ahora de todas formas os preguntaré más concretamente cuáles son vuestras labores y cómo habéis conseguido este empleo, ¿vale? Y por último, aportándonos la visión desde el otro lado de la búsqueda de empleo y del otro lado de la mesa de la persona que busca a personas para trabajar, está Jesús Daniel López Palomino, que es el responsable de recursos humanos de la empresa eólica Vestas. Muchas gracias por venir, Jesús. Buenos días a todos. Un placer por mi parte de tener este foro y bueno, encantado de poder compartir con vosotros las experiencias. Pues un placer contar con vosotros 4 y vamos a empezar hablando un poco de cómo conseguisteis el trabajo en el que estáis actualmente y más o menos cómo lo desarrolláis. Y sobre todo me gustaría que Jesús nos diera un poco la visión desde el otro lado, cómo ve él también esta búsqueda de empleo, sobre todo en la juventud, ¿vale? Juan Carlos, si quieres empezamos por ti. ¿Cómo accediste a este trabajo? Y sobre todo, bueno, un poco ahora mismo cuáles son tus competencias como tal. Vale, pues nada, lo primero de todo agradecer al COPIC CLM la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, ya entrando en materia, pues en mi caso en concreto, yo entré a trabajar en Repsol hace algo menos de 2 años. Y fue a través de un programa de formación que organiza la empresa, un programa de formación de nuevos profesionales, y a través de ese proceso de selección pues fui pasando pruebas hasta poder acceder al máster, digamos, de formación. Y finalmente, pues bueno, después de acabar el máster me asignaron al puesto donde estoy actualmente, aquí en Puerto Llano, en el Departamento de Optimización y Control. Vale. Y bueno, me preguntabas también por en qué se basa mi trabajo. Bueno, pues dentro del complejo aquí en Puerto Llano, las funciones, como podéis imaginar, son súper diversas entre los diferentes departamentos. Y en concreto el mío es el que trabaja en, digamos, la programación del sistema de control distribuido dentro del complejo. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Pedro, ¿nos cuentas un poco también cómo conseguiste el trabajo y más o menos cuáles son tus funciones dentro de vuestra empresa? Sí, por supuesto. Me uno a Juan Carlos para dar las gracias a COPIC por haberme invitado a esta mesa redonda. Yo llevo 9 años trabajando en Albinesa. Entré a través de un proceso de selección que hizo la empresa junto con el colegio. Hicieron unas primeras jornadas de entrevistas individuales junto con el catedrático de la universidad. Y bueno, tras pasar varios puestos, accedí a la planta como jefe de turno. Hace 2 años ya me promocionaron internamente y pasé a formar parte del departamento de calidad como técnico de medio ambiente. Mis labores a día de hoy, pues principalmente es el control y cumplimiento de la ISO 14001, así como asegurar que todas las medidas medioambientales que tenemos
se implantan correctamente y se cumple con toda la legislación que nos aplica. Y dentro de Perfecto. muchas otras cosas, eso es más importante. Bueno, eso siempre así, los trabajos suelen ser muy transversales al final. Sí. Muchas gracias, Pedro. Lucía, nos cuentas también un poco tú, aunque ya nos has matizado un poco el área en el que trabajas, pero cuéntanos un poco cómo conseguiste este empleo y más o menos cuáles son tus labores en él. Por supuesto. Nada, pues ya en último lugar unirme también al agradecimiento que mis compañeros han destacado por invitarnos a esta participación y bueno, pues que encantados de participar en esta iniciativa. Pues como he comentado antes, a día de hoy estoy trabajando para Técnicas Reunidas, para la División de Desarrollo de Tecnologías Propias. Llevo trabajando para Técnicas 3 años. En mi caso, digamos que es un poco diferente al de mis compañeros de mesa redonda, porque bueno, yo estaba en el extranjero, estaba en Londres antes de empezar en técnicas y llevaba como 6 años y medio en Londres realizando diferentes trabajos. Al principio pues hice trabajos en diferentes sectores hasta que adquirí un nivel de inglés adecuado y luego pues estuve uniendo diferentes experiencias siempre en el campo de energías renovables en diferentes empresas, tanto pequeña empresa como multinacionales, pues igual en Londres. Entonces, bueno, llegó un momento en el que me planteé que o seguía en Londres el resto de mi vida o volvía a España. Entonces, bueno, pues empecé a buscar trabajo desde Londres. Sorprendentemente, en esa ocasión, hace más de 3 años ya, el mercado español había cambiado, estaba como muy receptivo, había bastante oferta. Digo sorprendentemente porque anteriormente 2 años antes lo intenté y no hubo mucho éxito, digamos. Entonces, pues estuve involucrada en diferentes procesos de selección con bastantes empresas en ese momento y al final, pues bueno, la que mejores condiciones y carrera profesional me ofrecía pues fue Técnicas Reunidas. Entonces, bueno, pues empecé, como os he comentado, hace 3 años y desde entonces pues he estado haciendo diferentes labores en diferentes proyectos, pero sobre todo a lo que me dedico es, en nuestra división, como he dicho, nos enfocamos mucho en la investigación. Trabajamos con proyectos de investigación, tanto de cliente como bueno, pues con ayudas estatales o europeas. Entonces, desarrollamos desde el principio la idea de lo que sería un proceso potencial industrial. Tenemos un equipo de técnicos de laboratorio y de planta piloto que lo que hacen es toda la experimentación. Entonces, de la mano de los ingenieros de procesos, pues vamos trabajando en esa línea para ir desarrollando ese proceso a través de experimentación, con el soporte del equipo de análisis también que tenemos en el propio centro tecnológico. Hasta que llegamos a unos resultados preliminares de laboratorio. Entonces es el momento en el que empezamos a hacer análisis de viabilidad tecnoeconómicos y a continuación nos lo llevamos a un escalado de planta piloto. Hacemos las pruebas, validaciones de nuevo y de ahí pues puede haber diferentes escenarios. Lo ideal sería optimizar ese análisis técnico-económico que hemos iniciado en fases previas, llevárnoslo a una ingeniería básica para finalmente hacer el escalado a planta industrial. Perfecto, Lucía, pues muchas gracias. Y por último, Jesús, que nos va a contar el otro lado de la mesa de contrataciones. Bueno, cuéntanos también un poco cómo conseguiste tu trabajo. Sabemos más o menos cuáles son tus labores y cuéntanos también un poco qué es lo que las empresas buscan, un poco por encima, a la hora de contratar sobre todo a una persona joven. ¿Qué es lo que buscáis? Porque obviamente experiencia como tal es bastante difícil encontrar en la juventud. ¿Qué es lo que sobre todo soléis buscar cuando buscáis un perfil más joven, algo más recién salido, por ejemplo, de una carrera o de un máster? Bueno, creo que es una buena oportunidad y estáis dando muy buenos ejemplos de cómo están funcionando las empresas, sobre todo en la zona de Ciudad Real. Yo simplemente por ubicarme un poco, llevo trabajando en la zona de Ciudad Real en puestos de recursos humanos desde hace 13 años. Entonces, bueno, en distintas multinacionales y sí que puedo dar una aproximación desde ese punto de vista, ¿no? De multinacional. Y es verdad que en la zona la colaboración con la universidad está siendo muy estrecha de cara a incorporar nuevos
nuevos jóvenes en las empresas, ¿no? Al final es una de las vías principales, ¿no? Yo siempre lo comento y es una de las cosas curiosas desde el otro punto de vista. En 13 años que llevo en Ciudad Real siempre he tenido posiciones vacantes en las empresas donde he estado. Y además siempre posiciones vacantes muy linkadas o muy vinculadas a las posiciones de ingenieros muy generalistas, ingenieros químicos, ingenieros industriales. Entonces siempre es verdad que cuando hablas choca mucho el decir, oye, ¿cómo las empresas pueden tener vacantes de forma continua abierta? Existir profesionales en el mercado dispuestos a trabajar y que no haya ese match, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista de empresa yo puedo decir que puede ser de mis preocupaciones principales el no encontrar la persona adecuada o con la experiencia o formación para ocupar las posiciones, ¿no? Es verdad que en Ciudad Real y para personal bueno, recién salido de carreras, con una limitante de experiencia o nula, ¿no? Esas prácticas de empresa, ese primer paso, son clave, ¿no? Y al final es donde se está marcando la diferencia. Es así, ¿no? Al final nos llegan muchísimos currículum. Os podéis hacer una idea que cuando, por ejemplo, en Ciudad Real se pone una oferta de empleo, pues fácilmente con titulaciones de ingenieros podemos recibir en 1, 2, 3 semanas 100, 150 currículum en automático. Entonces, hacer esa criba curricular es muy difícil y cualquier pequeño detalle es lo que puede diferenciar a un candidato a otro, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, experiencias en prácticas interesantes hacen mucho, ¿no? Y eso es un punto muy, muy clave. Y hace el que puedas pasar a la siguiente fase del proceso de selección, que sería el primer contacto, ¿no? La primera entrevista, o no pases, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante. Y después otro tema muy importante, pues al final son meramente conocimientos de informática, que aunque todo el mundo consideramos que eso ya está hecho, es todo lo contrario, yo lo digo así de claro. Herramientas básicas, porque además desde el punto de vista de la universidad, y ahí yo siempre lo he discutido con profesores de la universidad, está muy bien programas específicos, pero después las empresas manejan normalmente otros programas específicos que poco tienen que ver con los que se han dado a la universidad, en algunos casos, en otros sí, pero sobre todo se necesitan herramientas muy globales, ¿no? Y herramientas como son todo el paquete de Microsoft o ahora mismo con el paquete de Google, ¿no? Que también está tirando mucho, es decir, hay herramientas pues desde Excel, Power BI o otro tipo de herramientas que al final sí que son muy comunes en diferentes empresas y que al final cuando coges a alguien sin experiencia, pues ese pequeño punto sí que puede crear una diferenciación, ¿no? Y además son pequeños detalles que se pueden obtener sin tener que tener una experiencia profesional, ¿no? Que con un alumno de una universidad que se haya formado, que haya tenido interés en aprender estas herramientas, pues puede mejorar, ¿no? Y bueno, para mí son un poco la visión que veo y bueno, después ahí en este caso Lucía ponía un punto muy clave. Al final, desde hace unos años estamos muy receptivos las empresas a traernos personal que está en el extranjero por una sencilla razón, porque al final, por lo menos es mi apunte, las multinacionales exigimos un nivel de inglés medio alto en la mayoría de los puestos. Entonces, al final, aseguras que realmente personas que han estado en el extranjero han tenido ese nivel de inglés y tienen ese nivel de inglés, han tenido esa pequeña experiencia o gran experiencia en empresas porque se les ha dado la opción. Entonces, bueno, pues al final es un perfil muy bueno repatriar, y más a Castilla-La Mancha y más a Ciudad Real, personas que se fueron en su día y es una muy buena forma, ¿no? de traer ese personal con mucha formación, muy bien preparado y que reúne todos los requisitos. Es un poco ahí el approach general. Fenomenal, pues nada, si hay gente en el extranjero que esté escuchándonos, que vaya echando currículum ya, que ya es el momento. No, ya llevamos unos años, Antonio, ya llevamos unos años, yo creo, y Fenomenal, además, pues mejor. yo fijaros al revés, yo muchas veces si hay herramientas de digitalización, es verdad que ahora se ha hecho muy cercano, ¿no? Una oferta de empleo y que sea accesible a muchísima gente, gracias a portales como InfoJob en su primer momento y ahora LinkedIn quizá, que son los que están, es muy fácil, ¿no? Y son muy visibles para todo el mundo. Y muchas veces, y yo lo digo, nosotros hacemos búsqueda incluso en activo y proactiva en perfiles. A mí me hace mucha gracia, pero es un tipo de búsqueda muy, muy importante que hacemos, es el LinkedIn, personas que tienen una vinculación con Ciudad Real, pero no están en Ciudad Real. Yo lo digo así, ¿por qué? Porque sabemos que podemos atraerlos a volver a Ciudad Real, pueden tener un atractivo volver a su tierra y es una de las formas que usamos, ¿no? Entonces, bueno, son detalles, ¿no? Que van mejorando. Muy bien.
Muy bien, esas campañas de marketing para toda la gente de Ciudad Real. Vale, pues me gustaría comentar con vosotros algunas temáticas importantes sobre el empleo y sobre la búsqueda de empleo, que también es bastante importante. Y me gustaría empezar por ti, Pedro, ya que tú empezaste hace 9 años, o sea, muy, muy joven o bastante más joven que ahora. ¿Tú consideras que en ese momento la experiencia que nosotros podríamos tener recién salidos de la titulación era muy baja? Entonces, ¿tú consideras que la experiencia a la hora de entrar en un puesto de trabajo es un requisito indispensable o eso siempre se puede suplir con ganas de aprender, formación interna, actitud? A ver, mi puesto de trabajo era un puesto de trabajo nuevo. Realmente en mi empresa no existían jefes de turno hasta que contrataron la primera promoción de jefe de turno. Entonces tampoco buscaban un perfil demasiado concreto. Sí que querían una persona pues, que tuviese una actitud de liderazgo, que pueda controlar a bastante gente. Al final, debajo de mí había en torno a 15 personas y sobre todo organización, para poder asegurar que todo lo que se está haciendo sea lo correcto y que no tengas a nadie por ahí que no está haciendo lo que realmente debe. En cuanto a la experiencia, evidentemente, cuando tú sales de una carrera no tienes experiencia. Sí que a lo mejor la formación lo que te da es, te abre puertas y te abre la mente en cuanto a de dónde obtener lo que buscas. Entonces, y dónde tienes todas las herramientas necesarias para conseguirlo. No sé, al final yo tampoco estuve en demasiados procesos de selección, la verdad tuve suerte porque fue de las pocas ofertas que había en ese momento. De hecho, yo terminé junto con Lucía y ese momento no había nada. Entonces, una oferta de 4 ingenieros para la provincia de Ciudad Real, ahí nos dábamos cachetes todos por a ver quién entraba. Claro, bueno. Y al final, pues tuve la suerte y no me he tenido que afrontar a demasiadas entrevistas posteriormente. Claro. Qué importante al final es, como dices tú, que salgas también y que haya ofertas que puedas solicitar y demás, porque claro, al final es algo muy complicado en función de la ley de la oferta y demanda, porque al final salimos muchos ingenieros todos los años y no hay demanda de ingenieros para tantos puestos. Juan Carlos, tú que estás en una gran multinacional como es Repsol y donde existen, como tú bien comentas, multitud de puestos que hacen multitud de trabajos. Totalmente. ¿Cómo se lleva allí el tema de la promoción? Porque muchas veces lo que ocurre en los puestos de trabajo es que te estancas y no vas a avanzar hacia adelante o hacia arriba en este caso. ¿Cómo llevas tú sobre todo o cómo lleva esa multinacional el tema de las promociones? Bueno, por complementar un pelín lo que comentaba antes Pedro acerca de la experiencia, yo creo que una parte sí que se puede compensar con ganas de aprender y tal, pero hay una parte que no la puedes compensar. O sea, o tienes la formación o tienes la experiencia para ciertos puestos. Pero bueno, dejando eso aparte, con respecto a la promoción, a ver, yo hablo de lo que conozco dentro de mi empresa. Anteriormente he estado casi 7 años trabajando en el mundo de la investigación y bueno, ahí el tema de la promoción era o por antigüedad o por valor curricular, o sea, no había unos tiempos marcados para promocionar como tal. Dentro de la empresa privada entiendo que es diferente y más dentro de una multinacional. En concreto dentro de Repsol, digamos que hay dos vías de promoción dentro de tu carrera. Podríamos decir una que sería la parte de gestión, es decir, te desligas cada vez más desde el punto de vista técnico, hablo dentro de los complejos industriales. Te empiezas a desligar cada vez más desde el punto de vista técnico y empiezas a trabajar más en la gestión de contratos, de personas, hasta que bueno, vas ascendiendo y acabas siendo pues, gerente de un departamento, director de ciertas áreas dentro de la refinería, etcétera. Y luego, en contrapartida, está la parte, digamos, técnica, en la cual tú puedes promocionar
adquiriendo, digamos, más galones desde el punto de vista de toma de decisiones técnicas. Es decir, por ejemplo, en mi departamento, pues, hacia qué tecnología podemos migrar un sistema de control distribuido, tenemos que montar una planta nueva, interesa que sigamos con el mismo suministrador o apostamos por un suministrador nuevo. Entonces, esas, digamos, son las dos vías. Y en ninguna de las dos hay estipulados tiempos, sino que hasta cierto punto meritocracia, podríamos decir. Pues te voy a coger el guante y me gustaría hablar sobre el tema de la meritocracia. Lucía, ¿consideras que la meritocracia existe o al final es algo que ha inventado una sociedad para acallar a la gente que cree que no puede subir porque está la gente con dinero o con contactos arriba? ¿O de verdad creéis que existe en el punto de que si tú te esfuerzas, lo trabajas, la ley del esfuerzo, consigues llegar a un buen puesto de trabajo? ¿Cuál es tu opinión, Lucía, al respecto? Porque es bastante controvertido este tema siempre. Totalmente. Pues mi opinión la voy a basar en mi experiencia y yo personalmente pienso que sí que existe. Yo hasta ahora, sinceramente, he ido evolucionando basado, pues eso, un poco en mis méritos, en mis cambios de departamento, de proyectos, de empresas. Entonces, siempre, sinceramente, en mi experiencia que he estado trabajando desde hace 8 años en 3 empresas, en todas ellas se ha tenido en cuenta pues, esos galones que te vas ganando tú mismo, se ha tenido en cuenta la valía del empleado, la actitud, por supuesto, el interés. Sí, yo creo que depende mucho de las empresas, sinceramente. Quizás yo he tenido la suerte de encontrarme con empresas que sí que lo han valorado y bueno, yo también pienso que va un poco de la mano entre la empresa y el empleado, ¿no? Si tú tienes compromiso, si tú eres una persona proactiva, con interés, que te vas lanzando a todos los retos que te plantean, pues al final eso se valora. El día a día, el esfuerzo, las empresas pues lo captan y al final pues llegan esas recompensas. Es mi opinión personal. No, y perfectamente válida, Lucía, por supuesto. Hablando de los galones que nos ponemos y la teoría del esfuerzo, también está el esfuerzo académico. Al final, la gente busca no solamente ya hacer un grado, sino tener un máster, 2 másteres e incluso hacer una tesis doctoral. ¿Creéis que esto algunas veces entra en detrimento? O sea, genera una sobrecualificación en las personas para puestos que no pueden cumplir, entonces entran en un bucle de he estudiado para conseguir algo, pero estoy sobrecualificado y no me van a coger en este puesto y al final a lo mejor no existen puestos tan técnicos que requieran tanto nivel académico, tanta formación. Jesús, vosotros que estáis, o sea, que soléis contratar ingenieros y demás, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo Por para mí supuesto, perdona que te corte, no lo he dicho, pero en cualquier caso, si tenéis alguna cosa que decir, no dudéis en decirlo, levantar la mano o lo que queráis para apostillar lo que necesitéis. Vale, yo por mi parte lo diferencio en dos partes, ¿no? Desde el punto de vista de empresa, cuando se te presenta un candidato con 2, 3 máster, ¿no? Dices, ¿qué hago con él, no? La posición que necesito y los requerimientos que tengo para la posición, no necesito esta formación, para mí está sobrecualificado, pero por otro lado, oye, él está motivado, está interesado y lo daría todo, ¿no? Porque también el mercado laboral está como está y, bueno, pues al final, aún no siendo una posición que sea las expectativas 100%, pero bueno, la empresa es buena, las opciones son buenas, ¿no? Y esa es una discusión que muchas veces la tenemos, ¿no? Y hay posiciones en las que tú dices, oye, ¿qué hacemos? Yo os cuento una experiencia en una planta aquí en Ciudad Real, no en la que estoy actualmente, no, en otra multinacional anterior, para una posición que eran inspectores de calidad, ¿vale? En las que, bueno, y tradicionalmente en la compañía no se buscaban personal con ingenierías o universitarios, sino que se valía un grado FP o nos valía un agente con mucha experiencia dentro de la compañía y se promocionaba ahí. Cambiamos el perfil y buscamos hacer un mix, ¿no? Incorporar ingenieros. Bueno, al final, lógicamente, es un puesto de acceso a la compañía en el que al final le sirve al ingeniero tener una experiencia en una empresa, ir rozándose con un proceso productivo, si es una multinacional de fabricación, y le da un background muy bueno.
Al final yo para mí en ese punto como empresa es positivo. El riesgo que hay es que normalmente la movilidad y posibilidad de que el trabajador se vaya porque ya lleva unos años y no le consigues promocionar o no encuentras un hueco que sea interesante para él y que cubra sus expectativas son grandes y tienes un riesgo ahí. Pero desde el punto de vista de empresa, seguro y siempre aportan algo distinto que es bueno. Por otro lado, si tienes unas posiciones en el futuro, tienes pues un plan de sucesiones cubierto con alguien que está ahí en el people line disponible para crecer a otra posición. Y para mí después hay un punto de vista que siempre lo he querido pensar así, desde el punto de vista del candidato que entra, al final le estás dando una oportunidad laboral, estás mejorando su currículum y siempre le va a poder servir para saltar a otra empresa o a otra posición distinta, ¿no? Entonces, siempre está la línea de dónde está la sobrecualificación y hasta qué punto es o no es, ¿no? La verdad que es una discusión que dentro de la empresa se toma mucho y bueno, os he dado mi approach muy claro sobre cómo considero. No creo que sirva para todas las posiciones, ni creo que debamos de bajarlo a todas las posiciones porque no tiene sentido. Además, en una multinacional y en fábricas en la provincia de Ciudad Real, tener en cuenta que ingenieros como tal se necesitan muy pocos. O sea, posiciones en las que realmente se necesita ser un ingeniero, en fábricas de 1000 empleados podemos tener 20, 10, 15. Es decir, que entonces, aunque haya fábricas con 1000 empleados o un proceso productivo muy grande, realmente que necesites ingenieros y la posición de ingenieros son muy pocas posiciones, ¿no? La digitalización, la automatización de sistemas, al final hace que el número de este tipo de profesionales no sea necesario tan alto, ¿no? Yo, Perfecto. por puntualizar un poco, complementar lo que comentaba Jesús, sí que desde mi punto de vista la sobrecualificación no es tanto, o sea, tendemos a llevar la sobrecualificación desde el punto de vista de títulos. Es decir, yo sí que es verdad que en el entorno en el que me muevo, los conocimientos, digamos, conocimientos brutos que yo adquirí, por ejemplo, durante la tesis doctoral o durante mi postdoc o, digamos, en esa época de investigación, yo no estoy aplicando aquí nada de lo que aprendí o lo que desarrollé en esa época, pero sí que considero que lo que utilizo son las herramientas que adquirí durante esa época. Es decir, a mí me gusta pensar que durante la carrera a ti te enseñan a utilizar un martillo, un destornillador, te enseñan a utilizar. Luego, en tu puesto de trabajo lo utilizarás. A lo mejor cuando en un máster, pues te enseñan a una llave Allen, algo un poco más técnico. Con un doctorado adquieres herramientas que luego el día de mañana utilizarás o no utilizarás. Pero el poder contar con profesionales así dentro de ciertas empresas para, en caso de que haga falta, poder aplicarlas o sea, tener a alguien que las sepa utilizar, son las aptitudes de cada uno de los candidatos. Sí que es verdad que cuadrar ese tipo de perfiles en empresas grandes es mucho más fácil que dentro de empresas pequeñas, obviamente. ¿Qué razón llevas? De hecho, te quería hacer una pregunta porque has comentado que estuviste durante 7 años trabajando en investigación Ujú. y el área de investigación, sobre todo la investigación más del ámbito público, es el área en la que existe mayor precariedad laboral actualmente, llegando a cobrar un porcentaje muy, muy bajo del salario medio que se debería, que se está cobrando en España. Ujú. ¿Tú viviste eso o crees que existe precariedad laboral en el mercado para esta gente joven? Normalmente, después de salir de la carrera, normalmente la investigación en el área pública es un paso que mucha gente sigue. ¿Tú lo viste así? ¿Lo sentiste así? ¿Consideraste que en algún momento vivías en algo precario o consideras que ese sector es precario? Totalmente. O sea, honestamente, después de haber vivido el tema, o bueno, haber trabajado en los dos sectores, tanto en la investigación pública como en la empresa privada, obviamente creo que a nadie le extraña el hecho del descontento que hay en el mundo de investigación y sobre todo en la investigación junior por la precariedad salarial y por la precariedad de cara a la estabilización de ese perfil profesional. Yo, por hablar en mi caso en concreto, o sea, accedía al programa de doctorado dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Departamento de Ingeniería Química en Ciudad Real a través de una beca. Bueno, en primera instancia tuve un contrato temporal para colaborar en diferentes proyectos de investigación y luego sí que conseguí una beca a nivel nacional, una beca FPU. No sé si a los que nos escuchen les sonará, de formación de profesorado universitario, la cual se considera, no sé si decir la más prestigiosa a nivel nacional, pero sí que una de las más difíciles de conseguir por competencia entre los candidatos, ¿no? Y bueno, el sueldo que teníamos en esa época era 925 euros al mes. El Wow. sueldo, digamos, neto. Entonces,
en Ciudad Real yo he de considerar que soy un afortunado, mi familia es de allí, vivía con mis padres y prácticamente no tenía gastos. Pero lo mismo que yo cobraba en Ciudad Real, lo cobraba una persona con esta misma beca trabajando en una universidad en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Bilbao. Obviamente, si esa persona no vive allí y se tiene que pagar un alquiler, comer, vivir, y yo empecé con la tesis hace, pues eso, 6-7 años, y los precios de la luz y de, digamos, el vivir era mucho más barato que ahora, y los precios, o sea, perdón, los salarios de esas becas creo que no han cambiado sustancialmente. Entonces, en cuanto a esa época predoctoral, precariedad absoluta. Luego en la época de postdoc sí que es verdad que en mi caso me fui al extranjero, estuve trabajando en Milán 2 años después, o sea, durante 2 años prácticamente después de acabar la tesis. Y ahí sí que es verdad que también notaba la precariedad, no deja de ser una de las ciudades más caras de Europa, pero por suerte el sueldo era algo superior. Entonces no daba como para ahorrar una barbaridad, pero por lo menos no te costaba de tus ahorros el poder seguir desarrollándote profesionalmente. Y bueno, creo que es algo totalmente, o sea, en los perfiles para poder volver a trabajar a España, hablo dentro del mundo de la investigación, el haber hecho un postdoc o dos es algo totalmente necesario. Entonces, si hablamos además de precariedad salarial, de precariedad de cara a estabilizarte y poder desarrollar, eh, digamos, combinar la vida personal con la vida profesional, si hablamos de que acabas la carrera con 22, 23 años, yo soy del plan antiguo, tuve que cursar un año de máster para poder adaptarme al plan de Bolonia y poder hacer el programa de doctorado. Hablamos ya de 24, 5 años de tesis, 29, me voy a un postdoc 30. eh, ¿Qué hago? Tengo 30 años, todavía no tengo un puesto estable porque son todos contratos temporales. En el mejor de los casos, 2-3 años si consigues entrar en un grupo de investigación que tenga acceso a proyectos europeos que estén bien dotados económicamente, y mínimo tienes que hacer una estancia postdoctoral antes de tener siquiera la oportunidad de poder volver a España y estabilizarte dentro de un programa de investigación, o sea, dentro de un departamento o dentro de la empresa pública. Entonces, mm, es, yo creo que la propia definición de precariedad. Si me lo permitís, por complementar un poco lo que ha dicho Juan Carlos, que me parece muy, muy interesante tu experiencia, la verdad, y el ponerlo en común en este foro, que creo que es el adecuado. En relación con precariedad laboral, como todos sabemos, pues existen muchos tipos, hemos hablado de lo que Juan Carlos vivió, ¿no? Yo también recalcar la precariedad que viví al volver a España con los tipos de contratos, digamos, ¿no? Con las temporalidades, que fue algo que me impactó bastante. Porque claro, yo venía de Londres, de empresas que, bueno, los contratos eran normalmente permanentes o, digamos, indefinidos. Una vez que tenías tu periodo de prueba de 3-6 meses máximo, te convertías en indefinido. Entonces, vuelvo a España, acostumbrada a tener ya contratos indefinidos siempre, y pues me encuentro que en la mayoría de las empresas que me están haciendo entrevistas, lo que me están ofreciendo son contratos temporales. O sea, retrocedo en ese sentido. Siempre he tenido condiciones estables, con una garantía, ¿no? Una garantía entre comillas, de contratos indefinidos, y cuando vuelvo, pues lo que me encuentro es una situación muy diferente. Entonces, bueno, al final, pues no te queda otra que aceptar lo que te ofrecen. Por supuesto, se compensa con condiciones, con remuneraciones y demás, pero es sorprendente cómo a día de hoy seguimos todavía ingenieros ya experimentados, digamos, porque ya en ese momento yo no era junior para nada, seguimos todavía aceptando y enfrentándonos a esos contratos temporales que tanto daño hacen, desde mi punto de vista. Toda la razón, Lucía. Te ves con 40 años en el programa de Erasmus Plus. Tal cual. Tal cual. Hablando de juventud y de ingenieros junior, Pedro, tú que nos has comentado que estuviste trabajando con grupos, dirigiendo grupos y demás, ¿qué crees que la gente joven puede aportar a un grupo? ¿Qué crees que una persona recién salida de un grado puede aportar a un grupo de una empresa? Sobre todo, a lo mejor hay empresas mucho más envejecidas que otras, pero una empresa envejecida, ¿qué crees que una persona joven podría aportar, según tu punto de vista o lo que tú has visto? Nuevas ideas, tecnología. Nueva forma de afrontar un proceso, incluso cuando terminas de una carrera
tienes la formación de los últimos procesos o lo que se está haciendo. Al final, en mi caso, la planta, están todas las operaciones unitarias que hemos estudiado en la carrera. Entonces, al final también, pues, aplicas en la realidad todo lo que has estudiado durante la asignatura de operaciones básicas. Y ahí pues ver realmente deficiencia de sobredimensionamiento o incluso equipos que están obsoletos, que tienen mucho consumo energético o que realmente no estaban destinadas para esa función, pero se hizo una adaptación y se están usando. Entonces, creo que la visión tecnológica también, cuando accedes a una empresa generalmente de aquí, que no es no es una multinacional, la gente que está trabajando tiene una edad bastante elevada. Entonces, al final no están puestos tan al día en todo lo que se hace a día de hoy. Perfecto. ¿Y tú consideras, porque una cosa muy importante que se suele oír hoy en día, o que yo creo que lleva oyéndose desde siempre, pero bueno, hoy en día resuena más, es que la gente joven tiende a ser, es como un sinónimo de no tener ganas de trabajar o de hacer lo básico para cubrir el expediente, echar sus 8 horas e irse, que hasta cierto punto también es entendible, pero cada uno lleva su vida. ¿Tú consideras que eso es así? O sea, que la juventud que intenta hacer lo mínimo para cubrir el currículum y pirarse, o todavía puede haber gente... No considero que intenten hacer lo mínimo. Creo que hacen lo que tienen que hacer. Intento incluso acortarlo a lo mejor en el tiempo, son más eficaces. Y también yo creo que lo que se valora mucho es el compaginar tu vida profesional con tu vida laboral. Tú no puedes estar 12 horas en un trabajo y no tener vida. Al final, yo creo que eso es un poco el cambio de chip que hay en las nuevas generaciones. Al final, tú quieres trabajar para poder vivir, no vivir para trabajar. Entonces, no creo que no tengan ganas, al revés, creo que al final cada vez la gente joven viene con muchas ganas y con ganas de afrontar nuevos retos, y sobre todo cuando sale de la carrera parece que te comes el mundo, pero sí que no a costa de todo. Yo en este punto me gustaría puntualizar justo el otro punto de vista, ¿no? O cómo las empresas y también un poco dar luz que preocupa tanto a las empresas, cómo motivar y cómo tener esta nueva fuerza laboral, ¿no? Estas nuevas generaciones motivadas, retenidas, involucradas, ¿no? Con la compañía, que hay multitud de formaciones, estudios internos que se hacen en todas las compañías de cómo debemos de atender y dar bueno, buen cumplimiento a estas generaciones, ¿no? Os lo digo tal cual. Yo creo que ha cambiado el paradigma y las empresas, dependiendo qué tipo de empresas seas, se están alineando con el nuevo paradigma poco a poco, unas más despacio, otras más rápido, pero realmente ha cambiado el paradigma tal como comenta Pedro, ¿no? Es decir, al final es un punto clave que se está poniendo en cualquier candidato, cualquier personal cualificado que tienes dentro de la compañía, es poder compaginar su vida personal y profesional. Y esto al final está siendo motivado, por un lado, porque bueno, pues los paradigmas han cambiado en lo que uno considera importante en su vida. Y para mí es otro punto muy importante. Al final el mundo es más abierto, el mundo es más global y un trabajador ahora mismo tiene realmente opciones de cambiar de empresa, de ver otros sitios, otras oportunidades, ¿no? Es decir, ahora creo que es una vez que tienes una experiencia, cierta experiencia, es mucho más sencillo cambiar de empresa que hace 15 o 20 años y eso hace que realmente, pues bueno, las empresas también tengan miedo a perder al profesional y de esa forma se intenten adaptar más a las necesidades de los trabajadores, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque antes era el principal motivo por el cual te cambias de trabajo, era salarial. Ahora mismo el principal motivo por el que alguien se cambia de trabajo, no, o por lo menos las estadísticas no marcan el top como salarial, sino marcan capacidad o posibilidad de promoción o compaginar mis prioridades personales con las profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Es un cambio que dependiendo de qué tipo de compañía, pues va a distintos niveles y ritmos, porque también hay que entenderlo que es un cambio muy drástico, ¿no?
de pensar que yo tengo a una persona 8 horas trabajando y sé que si está 8 horas en la silla está haciendo bien su trabajo. Yo tengo una persona contratada, confío en él, sé que hace su tarea, si funciona bien y si no, oye, pues hasta aquí hemos llegado y habrá que hacer otros motivos. Es decir, pero cambia mucho, ¿no? El paradigma. Y para eso también los responsables, managers, jefes, también tienen que tener ese cambio, ¿no? de mentalidad. Y al final, bueno, pues es una transición, poco a poco. Y eso agravado, yo creo que Jesús, no sé si estarás de acuerdo conmigo, tú que comentabas que has estado en otras áreas, no solamente en Ciudad Real, el fijar, o lo difícil, por lo menos el punto de vista que yo tengo llevando en una empresa potente como Resol solamente 2 años, lo que cuesta fijar personal cualificado en zonas rurales como, y hablo de Portollano que es grande, en Daimiel no sé si tendréis el mismo problema, aquí viene alguien de Madrid, está 2 años, el mínimo lo que comentabas, por cubrir el currículum, por decir, he estado trabajando en no sé qué sitio, check, y me quiero ir a otro sitio. O sea, aquí por lo menos eso también es otro punto importante. Carlos, es así. Bueno, yo trabajé en una empresa en Portollano hace años, al principio de llegar a la zona de Ciudad Real, y para mí la forma de seleccionar candidatos cambió totalmente. Yo venía de Madrid, tú al final contratabas un candidato en Madrid, sabías que lo ibas a tener, mientras que cuando contratabas aquí a un candidato y te le traías de fuera, sabías que si te duraba 2 años ya había sido un triunfo. Tal ¿No? cual. Entonces, por eso también lo digo, os comentaba antes, las perspectivas de que cuando estoy en una empresa y buscamos perfiles para traernos y para tener aquí, hacemos mucha búsqueda buscando perfiles que tengan algún link con Ciudad Real. Porque al final sabemos que a largo plazo es muy difícil, no porque no sea un sitio muy agradable para vivir, sino porque es muy difícil ese cambio, ¿no? Que también va muy con la cultura española, ¿no? De que nos gusta vivir en nuestras casas y, bueno, pues eso también hace un cambio grande, ¿no? Y de igual forma también es una limitante que yo veo muy mucho cuando tú quieres promocionar o quieres promocionar a gente, sobre todo dentro de multinacionales, porque normalmente la forma más fácil de poder promocionar, no ya para arriba, como comentabas antes, Antonio, que te voy a hacer una corrección desde mi punto de vista, no siempre se promociona para arriba, ¿no? Es decir, a aumentar posiciones o a incrementar tu nivel de responsabilidad, sino también de forma lateral, ¿no? En amplitud del scope de tu posición. Y para mí muchas veces un limitante grande es la movilidad también de trabajadores de aquí de Ciudad Real, que bueno, les dices, oye, vete, no sé, a un país fuera o afuera en España a otra ciudad y bueno, también es una cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Que no es algo de Ciudad Real, que es algo a nivel también un poco de sentimiento de españoles o unas áreas de España más marcado, pero bueno, son limitantes también que yo creo que hace, igual que la precariedad al inicio del trabajo, ¿no? Es decir, muchos ingenieros, ya hay una pregunta que me gusta mucho hacer cuando viene alguien con cero experiencia y le digo, oye, ¿cómo haces la búsqueda de tu puesto de trabajo? En InfoJobs me dice lo primero, o en LinkedIn, me dice lo primero, selecciono la provincia Ciudad Real. Al final ya estás viendo que la prioridad de esa persona es la búsqueda de un puesto de trabajo en Ciudad Real, no un puesto de ingeniero de algo que me gusta donde sea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final son factores que influyen. Perfecto. Pues muchas gracias por la puntualización, porque los errores son humanos y yo cometo mucho porque soy una persona muy humana. Me gustaría cerrar el debate, bueno, cerrar el tema de estos temas de debate hablando de algo muy olvidado y que creo que día a día va ganando cada vez más fuerza, que es la salud mental. En general, la salud mental de las personas suele estar bastante minada y pues, por todas las problemáticas que hemos hablado. Y me gustaría saber también un poco vuestro punto de vista. No sé si alguien que quiera comentarlo, sobre todo de la parte de Jesús. ¿En recursos humanos tenéis esto en cuenta? Por lo menos en tu empresa, que es la que conocerá, o es algo que todavía que se sabe que está avanzando, pero todavía, bueno. Sí, bueno, yo creo que en empresas multinacionales al final es difícil, ¿no? Tener un indicador, ¿no? Sobre la salud mental del trabajador o tener datos estadísticos o objetivos, ¿no? Que te puedan dar una foto, ¿no? Y al final, como buenos ingenieros, al final el planteamiento siempre es, oye, dímelo en datos, ¿no? No me des una percepción o una subjetividad, sino dame datos, ¿no? Es verdad que no existen indicadores ligados directamente a la salud mental del trabajador, pero sí que es algo que ya lleva muchos años funcionando, son las encuestas de satisfacción o clima laboral en las empresas, ¿no? Y eso al final te da patrones, ¿no? Y te da indicadores de hacia dónde va tu compañía, ¿no? Si va hacia un lado o va hacia otro. Y es verdad que son cosas que se tienen en cuenta, tienen muy en cuenta, y también un poco se ve la percepción, si ya estás más en el día a día,
con esa persona. Cuando se hacen las revisiones anuales del rendimiento de las personas, pues suele ser un punto clave de esa conversación, ¿no? Que suele tener el manager con el trabajador, ¿no? De decir, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te encuentras? No solo desde el punto de vista de cumplimiento de indicadores o de KPIs puramente, sino también un poco cómo te ves tú dentro de la organización, ¿no? Y para mí es un punto que sí se tiene en cuenta. Ahora, yo aquí lanzo o rompo una lanza a favor de las empresas porque creo que el primero que tiene que estar preocupado por eso debe ser el mismo trabajador. Y es el primero que debe tener muy claro que si en un sitio no está a gusto, no está conforme, hay un problema, debe tenerlo claro porque no todo vale y no por un trabajo o por tal puedes afectar a tu salud, ¿no? Y eso creo que es un tema importante y el primero que debe de tener la capacidad de poder levantar la mano, poder detectar que realmente tiene un problema es el trabajador, ¿no? Y en multinacionales tenemos multitud de canales o vías para poder hacer ese levantada de mano, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema que debe quedar muy claro y sobre todo a gente joven que empiece, que oye, que ante eso es mejor decirlo, no callarse, porque también hay un momento en el que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Yo siempre lo digo, ya un trabajador cuando ya le tenemos aquí, ya no le podemos recuperar, ya puedes hacer milagros que ya al final lo mejor que puede pasar para todos es que consiga una oferta de trabajo en otro sitio y que cambie el chip, ¿no? Entonces, bueno, hay que evitar que eso llegue ahí, pero muchas veces también en unas empresas grandes son tanto los trabajadores que es muy difícil estar en el detalle de todos, ¿no? Entonces, yo ahí sí que creo que es importante el mensaje de, oye, por favor, si veis algo, notáis algo, nos vais a tener la conversación sincera con vuestro responsable como primera approach que creo que es muy importante. Sí. Yo considero, en línea con lo que está comentando Jesús Daniel, yo considero que esas reuniones de seguimiento no técnicas, los one-to-one que se han puesto tan de moda ahora, son indispensables para este tipo de conversaciones, porque al final, pues en multinacionales nos pasamos la vida en reuniones, en reuniones técnicas, y dejamos de lado estos problemas o dificultades a los que nos exponemos todos, y son muy importantes cubrirlas también. Entonces es muy necesario el que haya esos seguimientos, no tanto técnicos, sino a nivel de personal, a nivel de carrera, cómo se siente el trabajador, porque de esa forma es muy fácil el que los superiores estén informados y estén actualizados de cómo nos sentimos nosotros mismos. Y luego, por complementar un poco los canales que comentaba Jesús Daniel, que existen, a mí hubo uno en concreto que me pareció muy interesante en una de las empresas en las que trabajé y bueno, pues quería compartirlo. En una de las empresas existía lo que se llama un comité de salud mental. Entonces lo que hacían era básicamente motivar a personas que se ofreciesen voluntarias por departamento para formar ese comité. Entonces de esa forma siempre había un representante por departamento de la situación, a la atmósfera que se vivía a nivel de departamento y si alguien, y luego por supuesto un líder de ese comité. Si alguien del departamento, por lo que sea, no estaba a gusto, podía hablarlo con esa persona. Si además la dificultad venía con el propio representante, pues siempre lo puedes escalar a un líder, no se queda solo en una única persona. Y me parecía una iniciativa muy buena y que funcionó bastante bien porque, bueno, las personas veían que ese comité era la forma de, una vía de escape, digamos, de compartir sus dificultades. Entonces, bueno, hay muchos mecanismos, muchos canales, pero hay que seguir trabajando en ellos. Sí, sobre todo por complementar lo que dice Lucía, creo que, bueno, varios de los que estamos aquí trabajamos en industrias que no paran. O sea, una característica de la industria química es que es 24/7 y aquí hay que producir Nochebuena, Navidad, Jueves Santo y el día que sea. Eso conlleva, creo que eso, obviamente, en todos los departamentos técnicos, en mantenimiento se te puede parar una planta, se te puede estropear un servidor, puedes tener cualquier problema operativo. Y sí que es verdad que además, aparte de ser un tema que está más de moda o que últimamente se le presta mucha más atención como la salud mental, creo que en nuestro sector es todavía algo a lo cual se debería prestar más atención justamente por eso, porque tú puedes tener tu horario, pero aquí se para una planta o en Albinesa o en Vesta se para una línea de producción y el teléfono te lo levantan y te llaman. Y tú te vas de aquí a las 3 y hay compañeros,
yo el primero todo, que a las 10 cuando sale el libro de relevos de la noche, coges el ordenador, te metes. Entonces, poder compensar o balancear esa preocupación por tu puesto, por el que voy a tener que hacer mañana, todos tenemos que ser conscientes de que tiene que entrar en la balanza con respecto a mi vida, el que no puedo estar 24/7 pendiente de esto, y el poder llegar a desconectar por muy difícil que sea. Qué razón, chicos. Bueno, después de enfangarnos en todo esto, me gustaría que fuerais un poco el rayo de esperanza del final para dar vuestra, bueno, aparte de una recomendación o vuestro punto de vista más personal. Para cerrar este vídeo, me gustaría que eso, dierais vuestro punto de vista y los rayos de esperanza, y le dierais algún consejo a la gente que es tanto que está en búsqueda de empleo como que está pensando en cambiarse de empleo o que simplemente está trabajando y a veces también necesitamos que nos den pues eso, una palmadita en la espalda y nos digan que podemos con ello. Así que si queréis, hacemos una ronda final si queréis resumir o concluir con algo y cerramos este capítulo. Pedro, ¿te gustaría empezar a ti, por ejemplo? Vale, no importa. Pues nada, a ver, a modo de resumen, yo también vengo de una perspectiva de una empresa algo más pequeña, sí que en el último tiempo hemos crecido, hemos comprado nuevas empresas, alcoholeras de España y posiblemente nos extendamos internacionalmente. Entonces, yo estoy viendo la evolución de una empresa pequeña a una multinacional, entre comillas. Entonces, sí que hay por la zona va a haber necesidad de ingenieros, necesidad de puestos. Sí que cuando tú entras a una empresa, pues si no es una multinacional, sí a lo mejor tienes que empezar por unos puestos un poco más bajos, en el que, como comentábamos anteriormente con la sobrecualificación, pues sí que accede a sobrecualificado. Yo accedí a un puesto de jefe de turno en el que poco o nada aplicaba muchas de las cosas de ingeniería. Yo accedí con un puesto de medio ambiente, el cual me ha hecho a día de hoy de que cuando se habló de promoción para un puesto de medio ambiente se me tuviese en cuenta. Entonces también creo que si estás dispuesto a esperar y te gusta lo que haces, aunque estés un poco sobrecualificado, con el paso del tiempo puedes adquirir un puesto que realmente sea para lo que te has preparado inicialmente, ya que es muy difícil, sin hacer experiencia ninguna, acceder a un puesto de técnico con una cierta responsabilidad. Lucía. Y Perdón, Pedro, te he cortado. nada. ¿Querías comentar algo más, Pedro? Perdón. Nada, y dar las gracias al colegio nuevamente por incluirme en esta mesa redonda, que ha sido un placer y que en el futuro sí volveré a estar dispuesto a participar. Gracias a ti, Pedro, por supuesto, siempre. Cuéntanos, Lucía. Vale, pues a ver, sí, la verdad que hemos tocado muchos temas muy interesantes, entonces, bueno, pues un poco mezcla, resumen, consejos desde mi punto de vista. A las personas que están empezando, sin experiencia, sobre todo, pues que no se desanimen, que toquen todas las puertas que puedan, porque al final el ser persistente te lleva al éxito y al encontrar pues posiciones que les puedan cuadrar. Que no pasa nada porque no haya experiencia, porque evidentemente, como Pedro comentaba, cuando sales de la carrera, la poquita experiencia que tienes son las prácticas. Yo sí que animo a los estudiantes de ingeniería química a que hagan todas las prácticas en empresa que puedan. Yo en mi caso hice 2 años, hice en cuarto, hice en quinto y eso pues me dio 6 meses de experiencia que me abrió puertas. Entonces, siempre que puedes invertir los veranos en hacer cosas prácticas y en pues eso, obtener esa experiencia tan necesaria luego, aunque no se hagan cosas relevantes y técnicas, todo ayuda, porque al final es una forma de conocer gente también, de conocer profesionales y de abrir la red de contactos, que es muy importante. Y luego, pues a personas que están buscando trabajo, que a lo mejor ya tienen algo más de experiencia, pues nada, mucho ánimo, mucha paciencia, tener muy claro también qué sectores son los sectores adecuados, porque es verdad que la oferta y la demanda va cambiando, entonces hace falta también a veces afinar esa búsqueda, porque sobre todo yo recuerdo cuando empecé a buscar trabajo en Londres, que no tenía mucha experiencia,
echaba todo tipo de currículums y luego llega un momento en el que dices, un momento, tengo que parar, tengo que pensar y cambiar un poco la estrategia, ir un poquito más enfocado y reconducir esa búsqueda, porque si no lo único que nos crea es frustración. Yo, por ejemplo, en mi caso la reconducí puesto que ya tengo algo de conocimiento de inglés para poder entablar conversaciones técnicas y también tengo español, pues voy a buscar empresas que necesiten inglés y español y eso pues me dio la llave, digamos, del éxito. Y luego pues como recomendación también, que creo que es muy importante, pues utilizar la red de contactos tanto online como personal, el boca a boca, ¿no? El hacerle saber a la gente que está dispuesto pues, a aceptar un desafío, ya sea nacional o internacional, del tipo que sea. Es siempre posible que si hablas con amigos, conocidos, pues que conozcan una vacante o conozcan a alguien en recursos humanos que pueda un poco mover tu currículum. Y bueno, pues por aportar mi granito de arena a mi experiencia internacional, a las personas que estén ahí dudosas, si quieren salir de España, yo les animo. Los inicios no son fáciles, por supuesto, pero pienso que aporta mucha madurez y que nos hace salir de nuestra, de nuestra zona de confort, perdona, y eso pues al final nos cambia mucho la mentalidad. Entonces, siempre suma, nunca resta. Muchas gracias, Lucía, y ojalá la gente tenga en cuenta todos los consejos que nos das. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, como ha dicho Pedro, y por supuesto que si en algún momento me necesitáis en el futuro, estoy dispuesta a hablar de lo que haga falta. Te cogemos te cogemos la oferta, porque otra cosa no, pero a nosotros esas cosas nos gustan mucho. Estupendo. Juan Carlos, Yo por ¿quieres dar cerrar tu final? me gustaría ir, digamos, de lo general a lo específico. Por ir por partes. A todos los estudiantes, lo que creo que todos aquí estamos de acuerdo. Idiomas, extranjero y ganas, como resumen. Sale un curso de lo que sea, lo hago. Obviamente si tengo tiempo y tengo la capacidad económica de poder hacerlo, que eso es otra historia de la que no hemos hablado, pero bueno. Me ofrecen irme 3 meses a no sé dónde en verano, no tengo otra cosa que hacer, me voy. Obviamente esto, lo que comento, situación económica, situación personal, familiar, mil historias. En época, pues estudiantes, ingeniero junior, época más joven, que no se tenga miedo a seguir formándose, que no se tenga miedo a la sobrecualificación. Durante la charla me he acordado de un vídeo que me salió recomendado en YouTube hace no mucho, que salía como un señor tocando la batería en una fiesta infantil disfrazado como de mascota, no sé, como de dibujo animado. Y de repente, pues el señor, el baterista, se le empieza a ir la cabeza y empieza a hacer como unos solos. O sea, luego sale la noticia diciendo pues que era uno de los bateristas más famosos del mundo, de supergrupos de metal, y salía trabajando pues en fiestas infantiles. No tengáis miedo a la sobrecualificación. Son solamente herramientas que las podrás utilizar o no el día de mañana. Y por terminar con mi sector, digamos, a toda la parte de la juventud, ingenieros junior, que estén planteándose si hacer o no una tesis doctoral o meterse en el mundo de la investigación, que tengan en cuenta que no son vías excluyentes, que tú puedes trabajar una época en la investigación, salir y si no te gusta, no te estabilizas, tienes la empresa pública totalmente, perdón, la empresa privada está abierta y esos perfiles cuadran. Por comentar un dato, en mi departamento estamos 8 o 9 personas y 2 somos doctores. Y hay más perfiles técnicos que tienen esa titulación. Entonces, que no le tengan miedo a aceptar ese tipo de ofertas y ese tipo de desafíos, porque a fin de cuentas es un desafío y obviamente te tiene que gustar, pero es una vía de formarte totalmente válida y que Jesús, ahora cuando cierre, que me corrija si no es así, pero que las empresas no descartan de primeras. Muchas gracias, Juan Carlos. Ojalá hubiéramos tocado muchos más temas. Nos los vamos a Sí, sí, apuntar sí, por para supuesto. próximos vídeos. Y por último, Jesús, nos gustaría bueno, que nos ofrecieras como responsable de recursos humanos y adalid de la contratación, que nos contarás un poco, pues eso, tu resumen y nos des un rayo de esperanza a esta gente que está buscando trabajo o que quiere buscar un cambio. Bueno, la forma más fácil de dar un rayo de esperanza es que yo en mi posición, el principal problema que tengo normalmente es buscar los perfiles para cubrir las vacantes. Y que siempre en 13 años, os lo puedo decir, siempre he tenido vacantes de continuo. Entonces eso es el principal punto, es decir, posiciones hay,
Lo difícil es encontrar el match entre el candidato y la posición. Y ahí después, yo la verdad es que los tres habéis dicho cada uno una cosa en la que, bueno, todas las cosas estoy de acuerdo, pero cosas que me parecen clave. Pedro, por su parte, es un perfil, lo que ha comentado de, oye, quizás la primera posición que aceptas, que entras, no es la de tu sueño, donde vas a utilizar todas tus herramientas y para que te has estudiado, pero de verdad no desperdiciéis oportunidades como esas, sobre todo en un ambiente muy industrial, porque realmente es la mejor forma de poder crecer dentro de una compañía. Conozco muchísimos directores de planta que empezaron en posiciones pues muy similares a las que comentaba Pedro, de un supervisor, un jefe de equipo, un jefe de turno o similares. Al final, el conocer el proceso es una muy buena previa para una promoción y una carrera laboral espléndida. Lucía, hacer todas las prácticas posibles, eso creo que es uno de los mejores consejos que se puede dar. Aprovechar todas las prácticas posibles, porque eso son al final, cuando vayas a la primera entrevista y consigas tener una entrevista presencial, porque al final el problema que hay cuando alguien no tiene experiencia y llega a una entrevista delante de recursos humanos, de un manager, es ¿qué le cuentas? ¿Qué le puedes contar? Si has tenido prácticas largas o cortas, diferentes, le vas a poder hablar sobre eso y va a poder ver la otra persona que realmente sabes lo que es una empresa o sabes lo que es trabajar. Cuando no tienes esas experiencias, lo único que puedes contar es o el proyecto de Fórmula One de coches aquí en la universidad o los trabajos grupales de la universidad. Claro, hay mucha diferencia si el candidato sin experiencia te cuenta una experiencia de prácticas o te cuenta eso. Y después una parte que dice Juan Carlos, que para mí también es clave. En perfiles de ingenieros, estudiar, haber hecho tesis, haber hecho estudios de laboratorio supone mucho sacrificio, muchísimo sacrificio, muchísimas horas. Y eso al final en una empresa se valora como alguien que se ha sacrificado, que ha echado muchas horas, que se ha tenido que buscar la vida por su cuenta para poder hacer la investigación. Y eso al final son valores que en empresa privada se puntúan y puntúan bastante y no son en nada excluyentes. O sea, ese es el punto. Y ahora me voy a ir, para mí son los 3 puntos claves y que son los mejores consejos que podemos dar a cualquier ingeniero joven. Y para mí hay un punto que es importante también, y también lo ha comentado Lucía, no se envíen currículum a todas las posiciones. Yo os voy a dar un ejemplo. Me he podido encontrar que tenemos a lo mejor abiertas posiciones de, pues eso, ingeniero junior, jefe de departamento y un responsable de HSE. Y tener en las 3 candidaturas o las 3 vacantes el currículum de una misma persona. Quizás para ingeniero junior iba perfecto, ¿vale? Pero al final la imagen que se da a la empresa de que te está diciendo que vale para todo, que puede ser, oye, tiene una motivación enorme, pero a la vez perjudica. Y aunque parezca que no y recibamos 100, 150 currículum, al final, si se hace bien el trabajo, estás en esos detalles, de verdad, o sea, y se llega a ese detalle. Y ves si tenemos, además, normalmente todas las páginas web de contratación o de selección, aparece el histórico de la persona. Entonces aparece el histórico si te ha dicho que quiere ser operario, que si quiere ser el director de la planta o si quiere ser el responsable de HSE, ¿no? Y tú puedes ver que ese candidato a todo lo que ha optado, ¿no? Entonces son cosas que se ven al otro lado que siempre dan pistas y, oye, la imagen del candidato no siempre es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, consejos de estos, de verdad, si emplear tiempo en buscar dónde queréis echar el currículum, donde los trabajadores quieren trabajar. Y por otro lado, también prepararse para esa primera entrevista. Si está la primera oportunidad, prepararse. Siempre se puede mirar la web de la compañía, se puede saber de qué trabajan, qué hacen, qué no hacen. Una típica pregunta, sobre todo en perfiles muy juniores, ¿qué sabes de nosotros? ¿No? Bueno, pues siempre el que haya mostrado interés siempre son cosas en perfiles bajos que ayudan mucho, ¿no? Perfiles sin experiencia. Y un poco es mi foto, como veo, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Jesús, por aportarnos esa parte menos de ingeniería y más de recursos humanos, que también era importante en esto. Y nada, agradeceros una vez más a los 4 que hayáis estado aquí. Ojalá hubiéramos estado en vez de 1 hora 45, porque es lo que nos merecemos. Y nada, desde el colegio lo único que queremos decir es, bueno, aparte de daros las gracias, es una frase que me parece muy importante, que seguramente esté en muchas tazas, es que el trabajo, lo que te define el trabajo no es solamente tu currículum, sino quién eres como persona. Así que nada, una vez más, muchas gracias, chicos, y espero que nos podamos volver a ver pronto. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Gracias.